me dijo una del mismo chinita. Me dijo una de mi pinta de maquillaje en una risa. Yo no iba con él. Y me dijo, dijo que tenía los mismos. Que es mi participante. Me dijo una y se la dio una niña más grande y esa niña más grande se le dio otra niña. Y me la iban a dar a mí, pero ella dijo, no, a ella